una lesión no tiene por qué siempre conllevar a dolor y un dolor no tiene por qué conllevar siempre a lesión. Bueno, buenos días a todos y a todas. Tercer episodio y este viene pues un poquito más especial que los demás. Traemos a un invitado, a un amigo, a un profesional en la materia de la fisioterapia y bueno, nos va a comentar él quién es y a qué se dedica. Buenos días, David. Buenos días, ¿qué tal, Gonzalo? Bueno, Gonzalo, un placer estar aquí con vosotros. Me parece un proyecto muy ilusionante y muy chulo. Y nada, bueno, yo soy David, yo soy fisioterapeuta, principalmente trabajo en clínica, pero sí que es verdad que me gusta mucho la docencia. Por ejemplo, ahora estoy empezando a dar también seminarios de fisioterapia para profesionales también. Y nada, pues es un placer también aportar lo que yo sepa humildemente y intentar dar información desde otro punto de vista. Muy bien, el tema de hoy está relacionado en cómo podemos conocer un poquito más el dolor en el ámbito de la fisioterapia, ¿no? A nivel más clínico. Ya hablamos en episodios anteriores cómo iniciarnos en el ejercicio, que esto hablaremos también un poquito más adelante, cómo David, como profesional de la fisioterapia, puede recomendarnos si hacer ejercicio o no. Pero bueno, vamos a intentar seguir un camino que nos explique el proceso desde que entra un paciente a sus manos, vamos a decirlo así, porque muchas veces trabajamos con las manos, aunque eso ya va cambiando en la fisioterapia. Pero bueno, que nos explique un poquito desde su punto de vista como fisioterapia, perdón, como fisioterapeuta, cómo entiende él el dolor. Vale, pues mira, el dolor es algo muy subjetivo, por así decirlo, y es algo complicado porque realmente el dolor es la interpretación que hace el cerebro ante un estímulo, ¿no? Entonces, nosotros nos pensamos que el dolor es algo de que siempre que un estímulo aparezca tiene que haber dolor, pero sin embargo es la respuesta o interpretación del cerebro que hace, que por cierto es desagradable, ante un estímulo. Los estímulos pueden ser químicos, pueden ser térmicos y pueden ser mecánicos, es decir, que tú puedes notar aquí un golpe y ese golpe que te genera un dolor o sin embargo no te genera el dolor. Depende del contexto, depende de la cultura, depende de un montón de cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un tío que está corriendo delante de un león, ya te digo yo que puede dolerle el tobillo, que le va a dar igual, porque al final el contexto es su vida, ¿vale? Entonces, generalmente tiene mucho que ver con el sistema de alarma del cuerpo, es decir, ante un estímulo, el cuerpo que interpreta. Ese estímulo es una alerta, o sea, puede generar un peligro o no. Entonces, el que genera un peligro o no normalmente es lo que hace que el cuerpo interprete. Ya te digo, entra mucho en contexto la situación del paciente, el estrés, es decir, tiene mucho que ver. Entonces, yo en cuanto a cómo ir abordando ese paciente, para mí es muy importante la anamnesis. La anamnesis preguntándole mucho y luego, bueno, si quieres, en cuanto a cómo procede en la clínica, para mí es fundamental una anamnesis y una valoración muy exhaustiva que nos dé un poco, ya no es me duele aquí, sino me duele aquí, pero ¿por qué no? Claro, eso ya lo hablamos Jorge y yo, que muchas veces, mmm, no la gran mayoría, pero muchos médicos, fisios, entrenadores van muchas veces a la consecuencia, pero no a la causa real del dolor, ¿no? Y como bien dices tú, pues es importante que le hagamos una entrevista, que empaticemos sobre todo en los primeros minutos con ese paciente para saber realmente el todo del dolor, ¿no? Porque al final, como bien dices tú, no es solo eh, el dolor como tal, sino pues diferentes consecuencias, causas, etcétera, etcétera, como puede ser pues la alimentación, a nivel sistema nervioso, preocupaciones, estrés, descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es importante conocer esos primeros pasos del cliente-paciente para cómo saber y cómo poder abarcar el dolor, porque claro, cuando vienen con dolor puede ser mil cosas, ¿no? Entonces, que sepamos muchas cosas sobre el paciente, pues nos puede ayudar a abarcarlo de manera diferente, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir un poquito con las cuestiones que a la gente como así decirlo, le puede causar más atención o así, pero vamos a por la segunda y es si siempre que hay dolor hay lesión o viceversa. Oh, yo, después de haber dicho lo que hemos dicho, completamente no. Hay un montón de veces, pero un montón de veces que el paciente viene con lesión
y parece que cuando tú le haces una ecografía y le ves la lesión, cuando se lo dices parece que la lesión aparece en ese momento, ¿no? Que a lo mejor previamente pues el paciente puede tener dolor o no, pero desde que generas ese temor, ¿no? Ese peligro, el paciente empieza ya a tener ese miedo y a generar dolor. Entonces, para mí, una lesión no tiene por qué siempre conllevar a dolor y un dolor no tiene por qué conllevar siempre a lesión. Aquí se habla de la tiranía de la estructura, nosotros hablamos cuando hacemos las formaciones y lo que intentamos hacer expresar es que no siempre una tendinopatía del supraespinoso tiene que generar dolor. De hecho, una tendinopatía supraespinoso es una consecuencia de un mal funcionamiento del hombro a nivel global que genera un desgaste progresivo y que si tú consigues que ese hombro vuelva a trabajar bien biomecánicamente, ese hombro no tiene por qué volver a generar dolor. ¿Vale? Entonces, para mí, completamente no. La estructura, obviamente, si hay una lesión, es muy probable que nos genere un dolor, pero no siempre que hay lesión nos tiene que generar dolor. Esto, por ejemplo, es algo curioso porque se ve mucho, bueno, por cierto, respecto a esto, todo el tema de dolor, hay un libro que se llama Explicando el dolor, que es Sí. una Biblia, que eso es maravilloso. Hay que decir, Y lo explica todo. perdón que te interrumpa, hay que decir que el libro no es barato, No, me consta que no es barato, pero bueno, yo me he leído gran parte y Jorge también, bueno, y tú imagino que más de lo yo mismo. me lo jalé con Eh, patatas. no es barato, pero joder, es la base del Muy todo, chulo. para entender esto. Es muy chulo. Bueno, pues en esto, por ejemplo, lo explica muy bien, pero nos podemos poner el contexto, por ejemplo, de una artrosis, de un desgaste de rodilla, que a lo mejor es lo más general. Una artrosis de rodilla, al final el cuerpo no se está generando una lesión muy progresiva, pero sin embargo, como esa lesión es muy progresiva, no se genera una alerta al cuerpo. El cuerpo no lo interpreta como un peligro. Por lo tanto, probablemente esa progresión vaya acentuándose cada vez más y sin embargo el paciente no siente dolor hasta que bajando unas escaleras nota un clic. Y ahí es cuando detona la sintomatología porque es cuando el cuerpo, podríamos decir, que se ha dado cuenta de que esa artrosis existe. O sea, que es un ejemplo claro de que una lesión progresiva no está generando dolor hasta que lo genera o no. O a lo mejor Sí, esa persona fallece y no ha tenido dolor de rodilla. sí no. Muchas veces a mí me ha pasado que ha llegado un cliente y me dice, vamos a hablar un poquito también de la hernia, ¿no? De la famosa hernia discal. Y quiero que nos comentes tú cómo lo puedes interpretar, pero a mí me ha llegado un cliente y me ha dicho, tengo una hernia discal, me duele aquí. Y yo le he dicho, vamos a ver, o le he hecho unos test, ¿no? Le digo, vamos a ver, ¿tú realmente crees que te duele aquí por una hernia o crees que te duele porque te lo ha dicho el médico o crees que has leído en internet que ya por tener una hernia? No, o sea, que no tiene, o sea, vamos a intentar que la gente caiga del burro diciéndolo así claro, porque no por tener una hernia discal tenemos que tener dolor a nivel local, ¿vale? Puede ser que la hernia produzca dolor, yo qué sé, en la zona lumbar, en la zona cervical, dependiendo de donde la tengamos, o no, ¿vale? Entonces una cuestión que quiero que nos expliques un poquito si teniendo una hernia discal tengo dolor y si tengo dolor por ella, ¿cómo, qué precauciones debo de llevar? Claro. Pues mira, te explico a lo mejor un poco cómo interpreto yo el tema de las hernias lumbares, bueno, discales en general. Las hernias para mí ha sido un gran hándicap para toda la interpretación de cualquier paciente en cuanto a su dolor. ¿Por qué? Porque parece que cualquier dolor en la zona donde él tiene la lesión, pongámosle una lumbar, ¿vale? Entonces, cualquier dolor que tenga en torno a esa zona lumbar o incluso si te apuras en toda la pierna, toda la pierna de un lado o de otro, me da igual, parece que todo es hernia, ¿no? No, me duele por aquí, por la zona del glúteo, la hernia, que oye, no quiero decir que no tenga por qué, ¿vale? Pero parece que cualquier cosa que genere dolor y te han hecho una resonancia magnética y tienes una hernia lumbar, dices, ¡buah! La hernia, y dices, pero, espera, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si es la hernia o no, ¿no? Pero es totalmente lo que tú dices. A lo mejor te viene con un dolorcito en el isquio, que al subir escaleras y dice, no, es que la ciática, y hostia, ya la hemos liado. Así que para mí el tema de las hernias, el hecho de que sea tan fácil ahora mismo, bueno, pues diagnosticar una hernia, hay que decir que las hernias no siempre dan dolor, ni mucho menos, sino que las hernias pueden ser un pequeño hándicap o un punto negativo que nos puede favorecer la aparición de dolor, pero no siempre, ni mucho menos, tiene que justificarse con dolor. ¿Vale? Entonces, en cuanto a clínica, por ejemplo, yo
intento hacerle ver y intento hacer muchas pruebas para ver qué es el origen de ese dolor para intentar descartar. Para mí es un poco difícil cuando la hernia no es del libro de se me irradia hacia el culo y baja hasta la rodilla para abajo. Para mí muchas veces, si no hago un tratamiento previo descartando patología muscular, para mí es difícil a veces interpretar ese dolor lumbar, ese dolor de hernia. Porque hay veces que la hernia se acontece mucho con un dolor, por ejemplo, un glúteo, que eso sí que se ve mucho, ¿vale? Y a lo mejor yo de primeras hago test motores y me dan positivos, obviamente, porque esa musculatura no está trabajando bien. Entonces, yo hasta que no descarto a lo mejor una patología muscular que podríamos llamarla como más leve, no consigo tampoco declarar que la patología sea de un origen u otro. Entonces, es difícil a lo mejor. Sí, imagino que abarcar un dolor por una hernia o no, porque al final es difícil encontrar el dolor, pero es difícil porque yo me apostaría a decir que, no sé, un porcentaje muy alto, diríamos el 80% de las personas, pueden tener una hernia y no darse cuenta de que la tienen hasta que no se manifiesta un dolor. A ver, cuando el dolor ya irradia a nivel nervioso, cuando ya ha pinzado un nervio, eso ya nos da síntoma de que está claro que es una hernia y bueno, y podemos abarcarla de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, que es un tema bastante complejo, pero bueno, que la gente entienda cómo lo trabajas tú. Hay que tener claro eso, hay que tener claro que no siempre una hernia tiene que generar dolor. Exacto. Entonces, teniendo claro eso, hay que intentar buscar orígenes, hay que intentar descartar y poner con la máxima probabilidad de acierto un tratamiento acerca de un tratamiento o bien vosotros en realidad lo tenéis relativamente no más fácil porque es muy complicado, pero al final sabes que fortaleciendo toda la zona de core estás trabajando esa musculatura que protege ante ese dolor. Entonces, Sí, o sea, nosotros tenemos y hemos tenido y espero tener clientes con hernias que están entrenando como si no la tuvieran. O sea, es hacerle un poquito entender qué es una hernia, cómo tratarla y luego que se olviden de que esa hernia no tiene por qué causar dolor. Y bueno, ahí los tenemos haciendo pesos muertos sin ningún tipo de problema. O sea, que seguiremos así en adelante porque creemos que luego a la hora de hacer ejercicio, pues no tiene por qué causar problemas una hernia. Si sabes tratarla, obviamente, también es verdad que hay que saber qué ejercicios tienen que hacer y poco más. Bueno, David, seguimos un poquito con las cuestiones, ¿vale? ¿Qué crees o cuál es tu papel como fisioterapeuta? ¿Cómo lo puedes interpretar? pues para mí una de las cosas más principales en nuestro papel es saber guiar al paciente. Es decir, los pacientes aquí normalmente muy pocos vienen por algo que no sea el dolor, ¿vale? Entonces, para mí es muy relevante hacer un enfoque funcional acerca también de la patología e intentar ser lo más precisos en un diagnóstico fisioterápico que llaman e intentar buscar el origen de ese dolor. Y ya no solo buscar el origen del dolor, sino que saber qué es lo que ha llevado a ese origen del dolor. Por ejemplo, me explico. Una patología, volvemos al lumbar o volvemos al hombro. El paciente te explica el dolor y tú identificas un posible, lo que tú crees o la hipótesis que tú sacas de ese posible origen del dolor, ¿vale? Pongámosle que tienes un psoas que está trabajando mal o por ejemplo, un manguito rotador que está generando dolor, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante asociar esa patología con su día a día. Es decir, vale, sí, a ti te ha parecido esto de repente, generalmente te dicen, o te pueden decir que sí o que no, ¿vale? Entonces, el paciente que te dice que no, que fue, de repente empezó a notar algo, fue a más. Para mí lo más importante como fisioterapeuta es saber guiar en cuanto a diagnóstico, valorarlo bien y decirle al paciente o interpretar por qué tiene ese dolor. ¿Por qué? Porque una vez sabes qué tiene y por qué lo tiene, puedes enfrentarlo bien. Luego, obviamente, el paciente viene a quitarse el dolor. Entonces, uno de los papeles principales es quitar dolor. Como fisio, podríamos decir que el papel principal, porque la gente busca eso, es quitar dolor o recuperar lesiones en su momento más agudo, en su momento más primario, pero después, a mí como efecto colateral o como algo paralelo a ello, para mí es muy importante que ese paciente no vuelva a la clínica con el mismo dolor. Entonces, yo como fisio, mi mayor objetivo es que un paciente resuelva su dolor y su lesión y que esa lesión no vuelva a ocurrir porque hemos conseguido identificar el origen o el posible causante de ese problema
y hemos conseguido prevenirlo a través de ejercicios, derivando al nutricionista, al entrenador personal, etc, etc. O sea, para mí, quitar dolor y prevenir que vuelva a ocurrir. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya entrando en recta final, sobre el masaje. Quiero preguntarte si crees que el masaje es una herramienta o una buena herramienta usada para el dolor, o tú utilizas otro tipo de herramientas. Guau, pues mira, no me pillas en el mejor momento porque mira, yo me rompí el extensor del dedo y llevo 5 semanas con esto. Entonces, los masajes que puedo dar son poquitos y sin embargo en la clínica no lo he notado. Entonces, el masaje es una herramienta más, pero una herramienta más de 500. Quiero decir que al final, yo por ejemplo, personalmente me he formado en diferentes terapias y yo por ejemplo me he formado en terapia invasiva, en la que se hace electrólisis percutánea, en la que se hace neuromodulación percutánea, en la que se hace punción seca, es decir, tú utilizas ecógrafo, ¿vale? Entonces, la fisioterapia invasiva está por una parte. Por otra parte están las manos, pero no es masaje convencional, hay tratamientos miofaciales, hay tratamientos que son masajes simplemente de descarga, pero yo te diría que un porcentaje bajo es el típico masaje de descarga, yo creo que es un porcentaje bajo. Y yo creo que eso se llevaba mucho antes, en el cual te llegaba el paciente y conforme te llegaba se tumbaba en la camilla, ¿no? Y te decía, me duele la espalda. ¿Y tú qué hacías? Pues descargarle toda la espalda. O me duele aquí y tú le descargabas la espalda, ¿no? Entonces ahora yo creo que el hecho de tener una evaluación más exhaustiva y poder encontrar con más determinación el problema te hace ser más preciso. Entonces a lo mejor no es necesario ese masaje, o sí, yo no lo descarto. De hecho, yo lo trato, a mí me gusta trabajar mucho con manos, aparte con agujas. Entonces, está el masaje, está la terapia miofaciales que son con manos, pero no es igual al típico masaje, que hay diferentes formas de aplicarlas. Está la fisioterapia invasiva y ahora tenemos mucha maquinaria que nos ayuda un poco a quitar dolor. Yo, aparte de esto, trabajo, obviamente no como vosotros, pero trabajo también con ejercicio terapéutico, con control motor sobre todo. A mí me gusta mucho enseñar al paciente a hacer activación muscular de aquellas zonas que necesita. Y ahí obviamente rompo una flecha a vuestro favor de que el ejercicio para mí es muy importante también. Entonces, yo creo que tienes que tener muy en cuenta qué paciente te viene a la clínica, cómo tolera el dolor, a qué tiene fobias y ya establecer un tratamiento que no sea fijo de me duele el codo, le he hecho una EPI. Pues no, coño, si el paciente no tolera las agujas, no le pinches, bajo mi punto de vista, ¿no? O intenta no pincharle. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, sería otra herramienta de tantas que intento utilizar, adecuándome un poco a la necesidad del paciente y sobre todo a su personalidad y a su situación. Sí, esta era la última cuestión que te iba a plantear ya para finalizar este podcast tan especial, que era simplemente, pues una vez que ya has tratado todo el proceso con el cliente o el paciente, si crees que derivarle ejercicio es importante o no. Mira, yo si no lo derivo, esto va a sonar un poco mal, pero es porque el paciente veo que porque no lo va a recibir con buen gusto y que me va a quitar más tiempo que lo que me pueda aportar, que es un porcentaje muy poco porque la verdad es que intento comer bien la bola para hacer ver a los pacientes la importancia del moverse. Entonces, yo intento siempre, aunque sea, dar unos tips acerca de cómo afrontar con actividad la lesión que tiene. Y si veo que el paciente no me hace caso o que el paciente no está suficiente motivado, directamente los derivo a profesionales como vosotros, adaptadores y entrenadores personales, que lo que hacéis es estar mucho más pendiente de lo que hace él y tenéis un embaje y una cantidad de ejercicios muy, muy, muy grande. Entonces, yo si puedo llegar al paciente y el paciente lo recibe, yo sí que siempre doy tips acerca de cómo afrontar el dolor, la lesión con ejercicio de forma paralela al tratamiento de fisioterapia. E incluso hay pacientes que incluso le digo que o él ejercita o que no vuelva, porque va a volver igual. Entonces, si veo que el paciente no, o incluso depende de la situación económica y demás, yo los derivo a un entrenador personal y les digo, mira, yo tengo a tal persona que me genera confianza y él te va a llevar. Y entonces, de esa manera, pues, es que genere como una adherencia al tratamiento o al proceso de recuperación y ese sería un poco el papel que hago yo o derivo a profesionales como vosotros. Sí, sí, yo he de decir que hemos ido evolucionando conjuntamente los fisios junto con los entrenadores, porque antes era, tengo dolor, pues voy al fisio.
y creo que en la actualidad eso está cambiando porque los fisios están derivando a los entrenadores derivan a los fisios y cuando un cliente barra paciente se lo puede permitir económicamente, porque hay que decir que pues bueno, pues cuanto más abarques, pues quizás más caro te pueda salir un tratamiento, pero que bueno, que con eso estamos intentando llegar al objetivo de una persona que es eliminar el dolor, ¿no? Y muchas veces, como bien dices tú, le puedes plantear ejercicios a un cliente que si no lo va a hacer, obviamente, pues no va a mejorar. Entonces, le tenemos que dejar claro a la gente que bueno, ellos pueden decidir, ¿no? Pagas un servicio y a partir de ahí tú decides. Pero muchas veces, como tú has dicho, cuando yo veo que un cliente no es reacio a entrenar, yo directamente le digo, mira, yo es que no voy a gastar mi tiempo, ni tu tiempo, ni tu dinero. O sea, tú decides, pero vamos, es que no merece la pena trabajar así. Entonces, creo que hemos llegado a un punto bastante bonito, vamos a llamarlo bonito, porque la gente está entendiendo un poquito todo y Sí, sí. con vuestro punto de vista y el nuestro, pues estamos aclarando mucho y generando pues una sociedad libre de dolor, vamos a decirlo así. Yo sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo y de hecho, no sabéis lo que agradezco el tener gente como vosotros de referencia en las cuales diga, hostia, derivo a este paciente y estoy tranquilo. Claro, Estoy tranquilo porque saben lo que hacen, porque no, esto es generalizar y está muy mal, ¿no? Pero por la experiencia que he tenido anteriormente, el derivar a un entrenador personal parece que o te vas a poner fuerte o no existe, ¿no? Y ahora ya ha cambiado eso, ya el entrenamiento es salud y no es voy a lucir unos abdominales en el verano. Entonces eso también pues hace que yo creo que sea mucho más fácil la simbiosis entre el fisio y entrenador, que son los dos vayan buscando salud y no vaya uno ni a lucirse en cuanto a fisioterapia ni a lucirse en cuanto a entrenamiento. Para mí es muy exacto. chulo eso. Pues nada, David, vamos a llegar hasta aquí. Les animo a todos los que nos escuchan y nos ven que nos dejen un comentario en YouTube para que esto siga creciendo y que la gente pueda seguir escuchándonos y en Spotify pues que nos marque esas 5 estrellitas para que sigamos aquí un día y otro. ¿Vale, Eso David? es, yo ha sido un placer completo el aportar un poquito un granito de arena. Encantado si necesitáis de una charlita conmigo en un futuro y nada, estamos en contacto, que ha sido un placer. Perfecto, muchas gracias, David. A ti, Gonzalo, un Bueno. abrazo.